Hola, buenas a todos. Este vídeo va dirigido especialmente a mis alumnos, pero lo voy a dejar abierto porque voy a responder a unas preguntas de un ejercicio que aparece en esto que estáis viendo. La Junta de Andalucía tiene adaptado del diseño universal de aprendizaje, aquí lo podemos ver, situaciones de aprendizaje concretas, ¿no? Entonces, dentro de este lugar, esta página web, ¿vale? Que en Google se encuentra fácilmente. Esto sirve para cualquier profesor de cualquier comunidad autónoma, aunque tuviera que adaptarla a su comunidad, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos situaciones de aprendizaje, bueno, pues digamos abiertas para cualquier docente. Entonces, si ponemos Readúa en Google aparece esto, los alumnos tienen acceso, de hecho los alumnos deberían, si el instituto está preparado, pues deberían poder hacerla en ordenadores, tabletas o lo que sea, ¿no? Porque tenemos la versión alumno, que es REA alumnado, y guía docente para el profesor. Hay algunas asignaturas, como podemos ver. Bueno, pues lengua, primer ciclo, esto lo digo por mis alumnos para que en su casa puedan entrar. REA alumnado. Entonces hemos hecho una actividad y mis alumnos pues no lo han hecho muy bien, a pesar de que es algo que ya hemos tratado en clase. Bueno, aquí en el enemigo de los talentos, al final hay como una especie de autoevaluación y este ejercicio no ha sido muy bien. Entonces voy a explicar lo que sirva de teoría, porque en clase ya sabemos, y esto va dirigido directamente a mis alumnos, ¿no? O sea, sabemos que es muy complicado poder dar la materia porque por muchas circunstancias que podríamos comentar, pero no es el momento ni el lugar. Entonces, que sirva de teoría, que lo tengan ya, digamos, por si acaso en la libreta no está bien los apuntes, en el libro, por lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a ver las preguntas, cuáles son, y vamos a ver la respuesta y el por qué, que es lo que a mí me interesa. Porque esto lo hemos utilizado como evaluación de esta parte, ¿no? De la situación de aprendizaje para evaluar el criterio 4.1 en concreto. Que era porque, bueno, todo no voy a explicar el porqué, para no liarnos. Nos vamos a ir directamente a ver esto. Bueno, en un texto narrativo se cuenta cómo es algo o alguien. ¿Verdadero o falso? La tendencia puede ser hacer verdadero. Tengo algunos alumnos que han dicho verdadero. ¿Por qué sería falso, no? Según mi criterio. Porque aquí dice texto narrativo, no dice cuento, novela, microrrelato, no sé, no dice nada, no dice un texto concreto, un tipo de texto concreto, digamos ya adaptado a un contexto, sino simplemente texto narrativo. ¿Y qué es un texto narrativo? Pues un texto narrativo es aquel en el que un narrador cuenta los hechos, acciones de unos personajes, vamos a llamarlo así, ¿no? De unos individuos ficticios o no. Yo puedo contar mi viaje del año pasado a X sitio y entonces yo estaría hablando de unos personajes que sería yo mismo. Estaríamos hablando de, bueno, hay un narrador que sería, bueno, interno, primera persona, todo eso. Tendríamos un lugar, un espacio y unas acciones y todo verdadero. Es decir, sería historia, podríamos decir. Un texto histórico, historiográfico casi, ¿no? Porque es biográfico. Bueno, entonces aquí dice texto narrativo, no dice texto literario novelístico ni cuento. Esto es muy importante que lo podamos diferenciar. Yo creo que los alumnos que tengo que han dicho verdadero es porque han confundido texto narrativo con cuento o novela. ¿Qué es un cuento o una novela? Pues un texto en el que se puede mezclar, y de hecho lo normal es que se mezcle texto narrativo y texto descriptivo, aunque, como es lógico, eminentemente el texto es narrativo, es decir, el objetivo es contar una historia. Lo que ocurre es que lo normal es que el lector quiera saber cómo es el lugar donde están, cómo son los personajes, incluso aunque no haya una descripción directa a través de las propias palabras, muchas veces se describe al personaje, como sabemos, ¿no? Bueno, pues el texto narrativo se opone, por decirlo de alguna forma, al texto descriptivo y ambos aparecerán en una novela o en un cuento. Y entonces por eso podemos pensar narrativa, ¿no? Cuando hablamos de narrativa, realmente nos estamos refiriendo a una ficción cuyo tipo de texto, digamos, principal es el texto narrativo, pero va a haber texto descriptivo dentro como soporte o auxiliar del narrativo. Entonces, el texto narrativo se caracterizaría exclusivamente por tener, bueno, esto según lo que yo sigo, ¿no? Y lo que yo enseño, tener pues a un narrador que
que cuenta lo que hacen unos personajes en un lugar y en un momento determinado. Bueno, pues ya está, ¿no? Eso sería todo lo que sea cómo es algo o alguien, pues sería texto descriptivo y por supuesto puede aparecer en un cuento, debe aparecer en un cuento o en una novela. Claro, aquí el problema sería en este verbo, cuenta, ¿no? En un texto narrativo se cuenta cómo es algo o alguien. Yo creo que está mal expresado, o sea, este verbo está mal usado aquí, ¿no? Quien haya diseñado esto, pues yo creo que pues, ha quedado ambiguo, ¿vale? O sea, en un cuento, en una novela, puede aparecer cómo es algo o alguien, sí. Ahora, un texto narrativo no dice cómo es algo o alguien, sino lo que hacen, ¿bien? Porque decir cómo es describir, y eso lo hace un texto descriptivo que, como digo, estará subordinado al narrativo dentro del cuento de la novela. Pero es otro tipo de texto. Bien, entonces a mi alumno les digo, parad, si sois capaces de repetir esta idea en vuestra cabeza, bien, si no, volvéis al principio y lo volvéis a ver, ¿vale? Porque esto es fundamental y esto lo vimos en el primer trimestre y muchos, pues bueno, lo tenéis claro, pero otros, pues no, y es importante que esto lo tengamos claro para pasar a segundo de la ESO. Bueno, en un texto narrativo se cuenta la historia de unos personajes en un tiempo y en un escenario. En un espacio, sí, efectivamente, ¿vale? Esa es la descripción del texto o la definición del texto narrativo. Por tanto, estas dos preguntas, si se tiene claro qué es un texto expositivo y qué es un texto descriptivo, pues las tenemos respondidas bien, ¿vale? Y de hecho hay alumnos que lo tienen bien. Los textos siempre se transmiten de forma escrita. Bueno, aunque se pueda definir texto como, digamos, el uso escrito del lenguaje, o no sé cómo podríamos definirlo, pero sin embargo nosotros hemos visto en clase, y siempre lo vamos a ver así conmigo, que un texto puede ser oral. Es decir, para mí un texto es una concatenación, digamos, de, vamos a decir palabras si queremos, aunque lo suyo sería decir enunciados, pero una concatenación, digamos, ordenada, coordinada, o no sé, o quizás esa no sea la palabra exacta, ¿no? Pero tiene que haber cohesión y coherencia dentro del texto, que es lo que hace que las ideas se vayan relacionando unas con otras. Claro, las ideas están incluidas o están soportadas en las palabras. Por tanto, un texto sería una secuencia de, vamos a decir, de palabras, ¿vale? Relacionadas entre sí y de un modo coherente. Y esa coherencia la aportaría, digamos, esa conexión, que es lo que llamamos cohesión, ¿vale? La cohesión produce coherencia en el texto. Bueno, esto es algo que también hemos visto en clase, aunque en otros cursos, no sé si en primero hemos llegado a verlo, ¿vale? Pero lo que sí debemos tener clarísimo, más allá de la definición de texto, es que un texto es, siempre que haya una comunicación, ya sea escrita u oral, se tiene que producir a través de un texto, claro, una comunicación lingüística, es decir, utilizando las palabras, el código, el español, el chino, el árabe o lo que sea. Entonces, ¿los textos siempre se transmiten de forma escrita? Falso, porque de forma oral también se puede. Para que un texto tenga sentido, tiene que estar ordenado en párrafos. Esta pregunta, pues, es un poco chorra porque vale tanto que sí como que no. Es decir, un texto bien escrito no necesita párrafos si no es muy largo. Si es muy largo, al receptor tenemos que ayudarle a entenderlo. Para ello, la ordenación en párrafos permite ir organizando las ideas. Porque yo pongo una idea principal en un párrafo, desarrollo una parte de esa idea principal en el siguiente, otra idea parcial, ¿no? O subordinada en otro párrafo, y así voy ordenando las ideas. Luego vuelvo en otro párrafo no sé, a poner ejemplos, o ya sabemos, ¿no? Es decir, vamos desarrollando una idea a lo largo de los párrafos y dejo cada párrafo para una idea, si se puede. Una idea. Vale, vamos a utilizar esa palabra en términos pues, generales o muy amplios, ¿no? Pero hay que organizarlo, ¿vale? De esa manera. Claro, puede haber párrafos muy largos con varias ideas relacionadas dentro, ¿vale? Pero cuando llega un momento que cambio de párrafo, de idea, cambio de párrafo. Eso se puede hacer perfectamente y hay que hacerlo, ¿vale? Pero hay que hacerlo porque ayuda al receptor. No porque si lo pones todo seguido, pues ya no tiene sentido, ¿no? Sigue teniendo sentido, pero tú le estás ayudando al receptor a darse cuenta que al cambiar de párrafo estás cambiando o de tema, o a lo mejor no de tema, pero dentro de ese tema, pues ese tema se analiza, se puede
dividir en distintos enfoques, pues hago un enfoque para cada párrafo. Por ejemplo, pues si voy a hablar del ser humano, puedo dejar un pequeño párrafo, ¿no? En el caso de un trabajo corto, ¿no? Una página, por ejemplo, venga, el ser humano, una definición, pues puedo permitirme un párrafo pues, para una definición del ser humano en términos biológicos y genéticos, otro en términos espirituales, otro en términos históricos. ¿Vale? Es decir, yo puedo dividir una idea, un concepto, el ser humano en distintas visiones y bueno, si yo lo divido en distintos párrafos, estoy ayudando al receptor a darse cuenta de que son cosas relacionadas pero diferentes. Bien, por tanto, ¿para que tenga sentido tiene que estar ordenados en párrafos? No. ¿Ayuda? ¿Es conveniente? Sí, es muy conveniente, ¿eh? Y por eso se llega a pensar que es obligatorio, pero realmente es conveniente. Bueno, para que un texto... Bueno, entonces en el examen aquí que tendría que aparecer verdadero, ¿vale? Verdadero. Para que un texto tenga sentido hay que repetir muchas veces la misma palabra. Otra pregunta trampa, quiero decir. Ni siquiera le han puesto el punto y final a la pregunta esta. Aquí sí, aquí no. En fin, habrá que ver quién ha hecho esto. Pero bueno, no importa. Para que un texto tenga sentido hay que repetir muchas veces la misma palabra. Quiero decir... Es que, o sea, aquí hay libros, ¿no? Aquí detrás mío hay libros, ¿no? Bueno, aquí tengo libros, aquí tengo un libro, venga. Pues sí, en este libro me imagino que está repetida algunas palabras miles y miles de veces. Pues es necesario para que tenga sentido repetir. A ver, para que tenga sentido hace falta que el texto esté bien escrito, o sea, gramaticalmente bien escrito, tiene que tener coherencia y cohesión. Y el receptor tiene que ser suficientemente, pues digamos, versado en esa lengua, en ese código, para poder extraer el sentido. Y además tiene que estar relacionado con el contexto, tiene que tener un conocimiento, o cierto conocimiento, no sé si mucho o poco, dependerá del texto, pero tiene que tener cierto conocimiento de su propio contexto, del contexto en el que se publica, de lo que trata el libro. Esto no es un libro de... Bueno... El libro ese da igual de qué sea, ¿no? Pero quiero decir, hay que conocer el contexto del escritor, a lo mejor hay que conocer el contexto del editor del libro, a lo mejor hay que conocer el contexto literario en el que se encuadra este libro. En fin, quiero decir, cuanto más sepamos de contextos, más fácil será interpretarlo y sacarle sentido. Para que tenga sentido un texto, el receptor tiene que estar preparado para darle el sentido al texto. Y eso mis alumnos se acordarán, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que si hace 40 grados y yo entro en clase y digo qué frío tengo, pues no significa cierra la ventana para que no entre, ¿no? El frío, significa que estoy enfermo, ¿no? Que está a punto de fenecer. Bueno, pues a eso vamos. El sentido se lo tendrá que dar mi alumno si yo entro con 40 grados y digo que tengo frío, ¿no? Si hace 40 grados luego en junio. Bueno, pues... el sentido se lo da el receptor. Entonces, para que tenga sentido un texto, a lo que aquí va esta pregunta es el tema de la coherencia y la cohesión. O sea, si se repiten muchas veces las palabras en un texto pequeño, corto, ¿vale? Excesivamente corto, pues el texto es cacofónico, suena mal. Incluso puede que no es que pierda sentido. Es que parece que está escrito por alguien que está aprendiendo el idioma y todavía no sabe cómo sustituir un sustantivo que se está repitiendo mucho pues, por otra palabra, ¿no? Bueno, pues cuando se aprende lengua, pues hace eso. Repetir mucho las palabras que sabemos. Bueno, pues ¿qué ocurre? Para que tenga sentido no pasa nada si se repite mucho la palabra, pero va a quedar muy mal. Y lo que está diciendo el texto es que el emisor no sabe mucho de su lengua. O sabe poco. Vamos a decirlo así, sabe poco. Cualquier texto de un alumno de primero de la ESO prácticamente va a repetir algunos sustantivos muchísimo, lo cual lo va a poner 200.000 veces mal puesto más de la mitad de las veces y por tanto está demostrando que no sabe usar de forma escrita, no oral, de forma escrita su propio idioma. ¿Vale? Entonces, pero tendrá sentido el texto. Si está expresando lo que piensa, seguramente tenga sentido el texto. Otra cosa es que esté mal escrito. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues bueno, como la pregunta está mal planteada, pues no hay respuesta correcta. Yo aquí lo que diría es falso, porque aquí lo que se está preguntando realmente el texto es que si habiendo mecanismos de cohesión diferente a la repetición léxica, no merece la pena. Claro, es conveniente, es propio de una persona que sabe usar su lengua bien, el que
Cuando va a aparecer por segunda o por tercera vez un sustantivo que acabamos de decir la línea de antes, 2 líneas antes, sepamos usar un sinónimo, sepamos usar un pronombre, sepamos utilizar la elipsis, es decir, no poner la palabra para que porque se sobreentiende, igual que cuando un sujeto es omitido, ¿no? O, por ejemplo, el hiperónimo o hipónimo. Es decir, tenemos estos mecanismos que nos sirven precisamente para que para no repetir la misma palabra, que es que suena mal, ¿no? Suena mal. Bueno, el último ejercicio que hemos hecho en clase, antes de hacer este test, digamos, precisamente era sobre eso. Había un texto en un párrafo 5 veces el mismo sustantivo, claro, había que sustituirlo por el pronombre personal, porque quedaba mal, ¿no? O sea, se entendía que le hablaba a esa persona con ese nombre propio, pero lo apropiado, el buen uso, dice que ahí se usa un tú y no hay que decir todo el rato un vocativo, ¿vale? El vocativo. Bien, pues estas serían las respuestas. Por tanto, para que estuviese bien esto, según lo que se espera en este control y también según lo que se ha explicado en clase, pues serían falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Pero claro, hay que saber el porqué, ¿vale? Entonces, con esto que acabo de grabar, tiene que servir de teoría, ¿vale? Entonces, el próximo día, si pongo esta misma prueba, pues tiene que servir de... O sea, tiene que servir para hacerlo bien y además para hacernos reflexionar con esta teoría que acabo de grabar y responder con un porqué, ¿no? Hola alumnos, pues vamos a ver, os voy a responder a unas cosas.